15 horas con 35 minutos, seguimos con más, mi querida Vero. Aquí justamente tenemos entrevistas, sí, a la gente de controles que se están recordando viejos tiempos allí, pero bueno, aquí vamos. Oiga, una jornada intensa, mi querida Vero, desde las 6 de la mañana, Radio I-99, con su programación aquí ininterrumpida, y tenemos más entrevistas, más invitados a esta hora. Está con nosotros también ya aquí presencial en cabina Eduardo Reynoso, él es experto en conducta humana. Vamos a conversar con él un poco también este tema del juego de las emociones, la gente que va a sufragar, algunas propuestas que hay. Me indican también que está en plataforma el economista Alberto Dají Garzosi, ex vicepresidente de la República, y entendemos también que tenemos a Carlos Gijón, ex vocero del Gobierno Nacional Plataforma. Vamos a conversar con ellos tres. Vero, y estamos ¿Podemos? también, sí, comenzar de inmediato. Claro, podemos a avanzar con Eduardo Reynoso, que, bueno, un poco para poder entender lo que ocurrió desde la primera vuelta electoral a la segunda vuelta electoral. Una primera vuelta en donde vimos, pues, algunas creaciones, o diríamos así, la aplicación de mucha creatividad para las dos campañas, que obviamente pues quedaron finalistas para la segunda vuelta. Pero en esta segunda vuelta, ¿cómo interpretar esa situación entre estos dos candidatos que una vez que los vimos definitivamente enfrentarse en el debate, pues vimos que había cierta situación de no querer destacar el uno del otro, aunque obviamente pues la candidata de la RC5 pues sí marcó una situación bastante definida y también de despunte en ese debate. De ahí a acá, ¿cómo ve usted cómo ha terminado esta contienda electoral? Muy buenas tardes. Yo creo que para poder responder esa pregunta hay que hacer un poco el recuento. Así es. Para mí, todas las elecciones se basan en hitos, o sea, ciertos momentos especiales, simbólicos, que de alguna manera marcan, dentro de aquellos que no están totalmente conectados con el mundo político, de alguna forma una favorabilidad. Por ejemplo, cuando empieza Daniel Noboa a repuntar en las encuestas, cuando sale bien en este debate, ese fue su primer granito, nadie lo tenía en el radar, sube 21 puntos en cuestión de 7 días, un récord sudamericano y uno de los más grandes remontadas que ha existido en el mundo, es una cuestión impresionante. Entonces ahí ya había un efecto, hace un postdebate y ese es el segundo granito. Entonces empieza a mostrar señales de estar ganando, ¿no? De posicionarse bien. De posicionarse. Posteriormente pasa una segunda vuelta cuando se esperaba que eso no ocurra, sino que sean otros los nombres que iban a estar en esta segunda vuelta, y termina no solo estando en una segunda vuelta, que eso es un tercer hito, sino que el cuarto hito es que las primeras olas de investigaciones de todo tipo marcaban de que él estaba primero. Entonces, de alguna manera, si esto fuera un partido de fútbol, estaba 4-0. Viene el segundo debate. El segundo debate. Y eso hubiera sido para mí el concluyente totalmente. Porque o sea, si como esto, quien dice el cierre. Totalmente el sello de garantía de que poco más y no habría nada que de alguna forma pudiese remontarle a Daniel Noboa el tema. Pero para meterle, porque Ecuador es un país justamente de emociones, para meterle emoción a la cosa, lo que termina ocurriendo en un segundo debate es que más bien lo gana Luisa antes que Daniel Noboa. Y mucha gente queda en escepticismo. Y aquí la gran pregunta es, si sabíamos que en las elecciones habían tres posturas, porque son tres posturas claras, correísmo, anticorreísmo y lo nuevo. Hay una franja de un prácticamente 42% de gente que no quiere ni el correísmo ni el anticorreísmo. Entonces, la gran pregunta era, en esta segunda vuelta, ¿qué es lo que iba a ocurrir? Si es que Daniel Noboa se iba a captar nuevamente gran parte de ese gente que quería algo totalmente nuevo, distinto, o dado que la gente se había dado cuenta en el segundo debate que Daniel Noboa no despegó como normalmente o se lució como debería de haberse lucido, entonces lo que podía ocurrir es que exista un engrosamiento en el voto nulo. Hoy veremos justamente cuál fue el desenlace final. Sí, Eduardo, tenemos también en plataforma al economista Alberto Dají Garzosi, ex vicepresidente de la República. Vamos a conversar también con él, vamos a interactuar en este diálogo, y también está Carlos Gijón, vocero del Gobierno. Economista Alberto Dají, buenas tardes, los saluda Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros. Economista, la parte económica, lo que le espera al próximo presidente, puede ser Luisa González, si es Daniel Noboa, el panorama es difícil, es duro, porque hay deudas, el gobierno que se va tiene deudas y por supuesto hay mucho
que pagar al sector público. En todo caso, ¿cuál es el panorama que usted le ve, economista Dajik, justamente a esta situación de que asuma el nuevo presidente con un hueco fiscal, con deudas? ¿Y cuál es el panorama económico, economista Alberto Dajik? No sé si me está escuchando, por favor, adelante, economista. Bueno, un saludo a todos ustedes, a los miembros del panel y a mis dos colegas de la entrevista. Yo creo que la situación no se trató para nada en la campaña. Las campañas políticas actuales son un ejercicio de generar empatía, de generar sensaciones positivas, de caerle bien a la gente. Para nada significan el tratamiento de los problemas serios del país, y la crisis fiscal que se recibe, sumada sinérgicamente a la iliquidez que ya tiene la Seguridad Social, que ha sido el banquero tradicional del gobierno, donde el gobierno, cuando no tiene plata, coloca bonos, va a producir ya hacia fin de año una incapacidad de pago del Estado. Y no hay posibilidad de crédito externo, no, por riesgo país no podemos ir al mercado, por haber agotado la cuota máxima de endeudamiento con el Fondo Monetario, no podemos ir al Fondo Monetario. Entonces, ¿qué? En la campaña no se trató lo que es fundamental, que el país no puede seguir manteniendo 9 puntos del PIB en subsidios. Eso es una locura. Ningún país de Latinoamérica tiene estos subsidios que tiene el Ecuador, tanto a los combustibles cuanto a los fondos de pensiones, que tienen que arreglarse. Y si no se arreglan, el Ecuador puede entrar en una situación de igual complejidad de la que entró el año 99. Claro que sí. Economista, usted ha topado algo muy importante, ha abordado algo muy importante y lo voy a contraponer con Eduardo para que nos diga por qué definitivamente en estas últimas campañas los ecuatorianos, o mejor dicho, quienes son los protagonistas de esta campaña, no queremos profundizar en los temas como los que ustedes plantean, y que también lo han hecho aquí algunos analistas durante toda esta transmisión, que cómo vamos a salir de la situación difícil y del déficit fiscal que se nos viene. ¿Por qué, por ejemplo, caemos en lo otro? ¿Por qué no podemos, como antes era, de poder debatir siempre de los temas más gruesos, de lo que definitivamente va a ser parte del programa de gobierno? Tres cosas fundamentales. Primero, la humanidad ¿ya? Cada vez es más emocional. Superficial. Okay. ¿O emocional? Emocional, lo cual te termina generando una toma de decisiones superficial. Okay. No ahonda en absolutamente nada. Estadísticas. Solo 8 de cada 10 personas nunca vio una propuesta electoral. 1 de cada 10 personas vio la propuesta electoral del candidato que ya había elegido. O sea, ya lo había elegido. Ya lo había elegido. Ajá. Y solo 1 de cada 10 sí contrastó por lo menos 2 propuestas. Entonces, 1 de cada 10. 1 de cada 10. Entonces, solo 1 de cada 10 está realmente informado. Segunda cosa importante, de la primera vuelta, el 25% de las personas 3 días antes no había podido escoger su candidato, aún estaba en la indecisión. Y el día de la elección, o sea, el 24%, pero de la primera vuelta, del día de la elección decía que podía cambiar su voto. Imagínense lo variable que estamos. Súmele a eso lo que hay una tendencia latinoamericana, y Ecuador no es la excepción, que se llama el desencanto evasivo. Es esta apatía social por el tema político, porque sienten que los políticos no solo que no les solucionan absolutamente nada, sino que adicionalmente son parte del problema. Y entonces es ahí donde la gente dice, ¿yo por qué voy a estar atendiendo la política, creyendo en partidos políticos, siendo afín a un candidato político? Claro si sí. Los políticos no me están solucionando nada, mejor enfoco mis energías en otras cosas. Y entonces, en ese sentido, le damos también la bienvenida a Carlos Gijón para que nos diga, y un poco retomando lo que ya ha dicho el economista Dajik y también Eduardo Reynoso aquí, entonces quizás, Carlos, los ecuatorianos vamos a equivocarnos de ir hacia esa decisión definitiva de poder ir hacia lo profundo de medidas que necesitamos, de reformas que necesitamos, de un cambio de estructura que necesitamos. ¿Crees que podría darse eso? Bueno, se trata del electorado. Al electorado no le interesa
el debate de fondo. O sea, no le interesa realmente. Un gran por ciento del electorado, por ejemplo, como se acaba de decir aquí, no quería o pretende ser ajeno al correísmo o al anticorreísmo, cuando esa es la realidad, esa es la realidad política. O sea, tenemos un proyecto político del correísmo que pretende regresar al poder y quedarse de manera indefinida. Y entonces resulta que hay un alto porcentaje de la población que no quiere discutir eso, que no le interesa escuchar de qué se trata y está dispuesto a votar o quiere votar por aquel al que no le hable de ese tema. Y entonces eso de alguna manera produjo el triunfo de Daniel Noboa para llegar a la segunda vuelta, porque un alto porcentaje del electorado no quería saber nada del correísmo o del anticorreísmo. Y entonces votó por una opción que no hablaba de ese tema. Y luego, pues, el porcentaje de electores que tiene como favorito a alguien que no habla del tema, que no habla de los problemas, que no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer en casi nada, pues me parece dar la ventaja a uno de esos candidatos, ¿no? Entonces el Ecuador está eligiendo, o parece a punto de elegir, a un candidato que no ha querido abordar de manera profunda los grandes problemas que tiene el país. ¿Es problema de ese candidato? No, es problema del electorado. El electorado lo ha buscado, lo ha escogido, y eso se vio mucho en la segunda vuelta. En la segunda vuelta, Daniel Noboa no quiso entrar en ningún enfrentamiento. Evidentemente, claramente, evadió los temas importantes, los temas grandes. Y pareciera, aunque mucha gente, aunque la opinión pública dice, creo, aquí mismo lo hemos dicho casi como que fue una verdad, que Luisa González ganó el debate, yo creo que hoy día vamos a ver la realidad. Si hoy día Daniel Noboa gana de manera abrumadora, como hasta el momento parece, pues, lo que dicen las encuestas en este momento, no, que sabemos pues que no son totalmente creíbles, pero eso es la información que tenemos en este momento, pues se habría demostrado que Noboa no perdió el debate, que lo ganó, y que lo ganó por esa estrategia de no hablar, de no afrontar los temas importantes del país. Sí, justamente sobre este tema, señor Reynoso, la ciudadanía se familiarizó mucho con las redes sociales. Podríamos decir de que gran importancia de los votos que obtiene la candidatura de Daniel Noboa tiene que ver con las redes sociales, ese trabajo que hizo, un poco, digamos que tal vez silencioso, que la gente tal vez en la primera vuelta decía, no lo veía en el panorama de las encuestas, nadie lo veía a Daniel Noboa, pero tenía por ahí algún manejo en redes, alguna cosa, y la gente identifica también esta campaña de hasta de bebidas, ¿no? ¿Qué vas a tomar? Si tomas tal o cual bebida, y por ahí un poco también como que llegó ese tema un poco popular, le llega al pueblo. Totalmente, totalmente. Podríamos decir que las dos cosas más importantes dentro de tres cosas más importantes dentro de esta campaña, dentro de la candidatura de Daniel Noboa son, primero, la incidencia que tiene su señora esposa, que es magnífico en ciertos segmentos de mercado en los cuales impacta enormemente e influye enormemente. De hecho, es influencer. Segunda cosa importante, este tema de Noboa de cartón. Correcto. En el cual vendría a ser el símil de los zapatitos rojos de Guillermo Lasso. ¿En qué sentido? En el sentido de que involucró a la ciudadanía, se hizo viral y de alguna manera esto generó un ambiente. Recuerden algo que es muy importante, lo que se llama el humor social o el clima social o el clima político dentro de la campaña. ¿Qué es esto? Es el hecho de que la gente te sienta ganador, de que se alíe contigo porque existe algo positivo, y eso te genera exposición. Y por eso es que Noboa ha estado prácticamente ganando en el tema de las redes de una forma impresionante, entendiendo también que más bien antes la gran fortaleza justamente de las redes sociales era más bien de la RC5 por la cantidad de plataformas y bases que tienen trabajando esa parte. Pero es importante. Y la última es el tema de Chito Vera con el asunto de Quaker, que le permitió estar en los medios de comunicación en momentos donde no se podía hablar de política. Ahí no hay nada legal que alguien
quizás le pueda imputar, porque lo han hecho con una fineza impresionante, y eso es excelente. Ok, y para Carlos Gijón, la importancia también que debe tener el presidente en esa comunicación. Digamos que hoy llega a ser presidente Daniel Noboa, la importancia que debe tener para su equipo de comunicación ese acercamiento con los medios, porque los medios somos realmente el nexo entre el pueblo y la autoridad, y si la autoridad no llega a los medios, muy difícil va a llegar ese mensaje como debe de llegar de correspondencia hacia los ciudadanos. ¿Cuán importante es la comunicación, Carlos, en este sentido, en una campaña donde hemos visto que, por ejemplo, el candidato Daniel Noboa no ha tenido tanto recorrido por los canales de televisión tradicionales, incluso a medios internacionales? Ha tenido su cierto espacio en algunos medios, en radio, en algunos enlaces, pero cuán importante debería ser este tema de la comunicación si llega a ser presidente del Ecuador. A cualquiera de los que llegue a ser, cualquiera de los dos. Indistintamente, ¿no? Indistintamente. La prensa no es ajena a este ambiente de alejamiento de los grandes temas del país. O sea, la prensa, al igual que el electorado, se comporta también, en términos generales, de manera bastante superficial. Los grandes temas pues, no son abordados, los temas les parecen demasiado serios, ¿no? El problema del déficit, por ejemplo, no es un tema que la prensa lo ha enfocado, ha tratado de desmenuzar cuáles son las causas. Sabemos por algunos analistas, por analistas importantes, que tenemos un grave problema de déficit, que vamos a terminar el gobierno casi con el mismo déficit con el que empezó, más o menos lo que dice Walter Spurrier, alrededor de 5.000 millones de dólares de déficit. Pero eso no es un problema que le llama la atención a la gran prensa. No sabemos por qué. Y yo creo que en gran parte el desarrollo de lo que ha pasado en el país durante este año, el desarrollo de este triunfo de la superficialidad, ¿no? Este triunfo de... Vean, el señor Hervas llegó a lugares muy importantes porque aparecía en TikTok con una patineta. El señor Yacu Pérez, el mayor logro de su campaña es que tocaba el saxofón y tenía una esposa, o decía que tenía una esposa guapa. El señor Guillermo Lasso, que había hecho una campaña muy seria, al final pues tuvo que recurrir a los zapatitos rojos, ¿no? Y estos dos candidatos pues son candidatos de TikTok, ¿no? Son candidatos de TikTok. Y entonces este ambiente general de superficialidad para enfrentar los sucesos tan importantes del país no es ajena a la prensa. La prensa, cuando pasa algo muy importante, puede pasar algo muy importante, si no es atractivo, no abre noticieros con eso, no se le da primeras planas, y entonces no es solamente el gobierno, es la sociedad en general, y yo creo que tenemos que hacer un mea culpa y ver también cuál es el papel que ha jugado la prensa en estos temas, ¿no? O quizás, como vemos que se juegan otro tipo de cosas, como las tendencias en redes sociales, como la imagen en redes sociales, quizás digo, por eso, cuando se arma el equipo de comunicación o el equipo que tiene que ver y definitivamente frentear con eso, consideran que de una u otra forma la prensa no va a, obviamente, pues estar ahí pendiente de temas bastante complejos o bastante profundos, y quizás ahí hay una debilidad en armar definitivamente a los equipos en ese sentido. Yo recuerdo el tema del programa que llevaba el gobierno del presidente Lasso en contra de la desnutrición infantil. El programa en contra de la desnutrición infantil era uno de los programas más importantes a los que el gobierno le ponía mucho énfasis, mayor énfasis. Yo recuerdo, todavía yo no estaba en el gobierno, cómo se informó. A mí me interesaba el tema, no estaba tratando de estar informado de lo que pasaba. Y veía la cantidad de información que el gobierno daba sobre el tema. Esa información no salía en los medios. No salía en los medios. El gobierno puede dar una cantidad de información sobre temas muy importantes, pero si no dan sintonía, es la enorme pelea contra el rating. Yo he dirigido noticieros de televisión durante muchos años y sé perfectamente el tema del rating, pues no aparece en la pantalla de televisión. Eduardo. Un poco, ese es el tema, ¿no? El tema es una gran superficialidad de la sociedad y repito, la prensa no es ajena a ese tema. Claro. ¿Tú cómo lo ves?
Lo veo exactamente igual. Yo, cuidado, estamos viendo la última generación con algo de pensamiento algo de crítico raciocinio. o algo de racionalidad. A mí, al margen de quién gane, a mí lo preocupante es cómo se gana. Zapatitos rojos, de cartón, ¿mañana qué? O sea, ese es el país que termina votando por alguien que va a ser el mandatario de nuestros hijos. O sea, esta es nuestra casa. Y estamos siendo muy superficiales, al margen de que hay indudablemente otras fortalezas que cada uno de los candidatos pueda llegar a tener. Pero a la larga, si uno se pone a analizar qué fue lo que cambió la elección, qué es lo que hizo que esto repunte mayoritariamente frente a otros, son este tipo de cosas. Así que hay que tener de alguna manera un análisis profundo de hacia dónde está yendo la sociedad, porque donde va la sociedad van a ir los medios de comunicación. Claro que sí. Y todavía está conectado con nosotros Carlos, ¿no? Sí, claro. Sí, claro que sí. Por ejemplo, a este gobierno, cualquiera que sea, solo tiene un año realmente, porque recuerda que de ahí vamos a las elecciones presidenciales otra vez y ya la gente se comienza a distraer. Entonces, el tema de la comunicación va a ser fundamental. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, tiene además el problema que empieza con el fenómeno del niño. Y va a tener quizás unos 6 meses de tragedia, ¿no? De tener que trabajar de una manera urgente sobre temas muy graves. Pero el mayor desafío que tiene el gobierno es la economía, ¿no? O sea, nosotros estamos llegando, este es un gobierno que ha recibido muchas críticas, pero es un gobierno que nos está dejando con una inflación de 3 puntos. ¿No? Y esto parece pues que fuera natural, que es completamente, que viene con los hechos, y no es así. O sea, la inflación en América Latina está realmente en alza. Y uno dice, bueno, tenemos un grave problema de seguridad. Bueno, imagínense este problema de seguridad con inflación de 100 puntos, como la que está teniendo Argentina en este momento, o con inflación de 450 puntos, como la tiene Venezuela. Entonces, la situación puede ser muy seria. Y entonces el mayor problema, el mayor reto que tiene el próximo gobierno, para mí, en este momento es el del control de la economía, ¿no? Mantener una inflación baja, mantener un crecimiento acorde. Se está entregando el gobierno con un crecimiento de alrededor de 3 puntos del PIB. Bueno, si el próximo gobierno, si el gobierno del señor Noboa mantiene la inflación y el crecimiento al nivel que en este momento se encuentra, hará un gran gobierno. Yo creo que eso es muy importante de resaltar y de tener claro, ¿no? Estoy hablando del señor Noboa como si hubiera ganado y todavía no sabemos los resultados. Claro. Pues si la señora Luisa González o el señor Noboa mantienen una inflación y entregan el gobierno a 3 puntos de inflación y con un crecimiento de alrededor de 3 puntos, pues será un gran gobierno. Ojalá pues que lo supere, ¿no? Ojalá que tuviera un mayor crecimiento y ojalá pues que tuviera una menor inflación, lo cual es bastante difícil, pero esa es la situación. Eduardo Reynoso, ya para la parte final de esta entrevista, ¿usted piensa que las decisiones que no son analizadas profundamente por el electorado podrían verse reflejadas hoy en el resultado después de las 5 de la tarde que llega el SENA? Es decir, eso es lo que vamos a tener y el futuro que le espere a los ecuatorianos, más allá de una decisión buena o mala, pasa porque los valores y la violencia, a veces incluso que se vive en un país polarizado, sigue influyendo mucho en la decisión de los mandatarios. Mire, hay un fenómeno, yo asesoro en 4 países y esto no ocurre en su totalidad como ocurre en Ecuador, ya que es más grave porque aquí el voto es obligatorio, ¿no? Uh-huh. Entonces usted va a Colombia, por ejemplo, entonces va a votar solo el 30% de la población, que es lo que realmente le interesa. Entonces, de alguna manera, ellos, a la larga, ese 30% tiene algún tipo de criterio o interés a favor o en contra de alguien. Acá estamos yendo por el papel. Y mientras eso sigue existiendo, y no estoy diciendo, por lo menos lo estoy poniendo en el debate de análisis, porque también yo lo he investigado, y cuando lo investigas, son 8 de cada 10 personas jamás irían a votar. Ese es el resultado. Entonces, aquí yo le sumaría un problema más,
al que justamente acaba de mencionar nuestro compañero panelista, que sí, el problema de la economía es el más grave de todos, inclusive más que el de la seguridad, porque cuando tú le preguntas cuál es el problema más grave que tiene tu familia, hablan de economía y se baja totalmente el tema de inseguridad. El segundo es el tema de la estabilidad, la gobernabilidad. Es importantísimo entender que debemos de unirnos y que existe una nueva oportunidad desde dos puntos de vista de volvernos a unir. ¿Por qué? Primero es porque no hay cosa más unificadora que el dolor. Así empezó el gobierno anterior, problema de COVID. Así probablemente también empiece este gobierno con un problema de la corriente del niño en donde vamos a tener que ser solidarios. Y la segunda cosa más importante es que si bien la gente no ha querido unirse porque ha estado quizás en torno a unos líderes que de alguna forma, bien o mal, dependiendo de que lo veas, correísmo o anticorreísmo, eran los culpables de por qué el país está así. Hoy probablemente podamos tener a alguien nuevo. Y él, ¿cuál es su obligación? Demostrar que lo nuevo es bueno, porque no todo lo nuevo es bueno. Así que esa realmente es la tarea que él tiene que tener con un corazón solidario. Y si no tenemos lo nuevo, lo importante es igual unirse para poder sacar al país. Totalmente. ¿Usted cree que definitivamente los líderes, ya me refiero a los líderes de los partidos, hayan entendido este mensaje? Porque recuerde que el gobierno también obviamente colegisla con la asamblea, ¿no? Y por ahí también salen muchas de las cosas que se definen para la Yo creo que a la larga administración. vas a tener que ser astuto como la serpiente. Aquí ningún partido político, creo yo, lo veo con intención de hacerlo por el país. Yo creo que aquí van a tener que ser muy hábiles para realmente generar consensos que les permitan esa gobernabilidad. Sí, Carlos Hijo, brevemente, su comentario final, unificar al Ecuador en esta polaridad, ¿cómo? ¿Cuál es el puente para atender? Bueno, las desgracias unifican a los países y tenemos en este momento la corriente del niño, que no sabemos todavía cuán grave va a ser, pero que los pronósticos dicen que va a ser muy grave. Eso pudiera ocasionar una gran solidaridad y una gran unidad, ¿no? Eso pudiera ser. Pero el país está profundamente dividido. El país está profundamente dividido porque, aunque parece que no nos damos cuenta, estamos viviendo una guerra. O sea, la cantidad de muertes que están ocurriendo en el Ecuador, ¿no? Los sicariatos, es una cosa muy grave, muy grave. Vea, en la campaña electoral, alguien ha mandado a matar a 8 personas. Alguien ha mandado a matar a Fernando Villavicencio, y esa misma persona, el mismo asesino de Fernando Villavicencio, ha ordenado matar a 7 de los sicarios que estaban implicados. Entonces, tenemos un asesino en serie suelto. Tenemos a una persona o a un grupo de personas que ha ordenado 8 asesinatos, y a Villavicencio de tanto poder que a Villavicencio lo han matado con una escolta policial. Han sido más poderosos que la escolta. Y a los otros los han matado en las cárceles. Entonces, la sociedad tiene un problema enorme. Claro, la sociedad tiene también. un enemigo, la sociedad tiene un enemigo capaz de ordenar el asesinato de 8 personas. Esto es una situación de una gravedad enorme. Y entonces ir en este momento, pues yo escuchaba a algunos de los candidatos de la segunda vuelta que decían, no, todos tenemos que ir a la paz, tenemos que ser amigos los unos de los otros, y queremos, este es un gobierno en que todos seamos amigos. ¿Cómo vamos a ser amigos? Pues, si hay un fulano que ha ordenado el asesinato de 8 personas. O sea, esa es una realidad que tenemos. Hay un asesino en serie suelto que ha ordenado el asesinato de un candidato presidencial. Esto es algo muy grave. Claro, y en centros reclusorios, ¿no? Que son manejados igual. Así es. Muchísimas Muchísimas que ver con el gracias, gobierno. estimado Carlos. Gracias. Mientras no solucionemos ese problema, mientras nos enfrentemos el problema de que tenemos a un asesino en serie suelto que mata candidatos y personas, esto no sé si nos podamos unir todos, ¿no? Los unos con los otros y abrazarnos y darnos la mano, ¿no? Muy
Muy bien. Gracias, Carlos Gijón, ex vocero del gobierno, y a Carlos Reynoso, un experto en neuromarketing también, por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes les abro el espacio a las menciones publicitarias. Recordarles que es un día de grandes decisiones. Lo que elijas hoy puede cambiar tu futuro y sin duda es casi imposible saber qué es lo mejor. Fettuccine, gnocchi, ravioli, risotto, fruto di mare, subuco, canelones, lasaña, pizza, cuál quiere usted, pero escoja. Lo que no hay duda es que hoy te toca conocer el mejor restaurante italiano de Guayaquil. Ven a La Tarantela en Aventura Plaza, en Urdesa, y en el edificio Siemens San Borondón. Hoy es el día de elegir nuestros deliciosos platos italianos. La Tarantela, pastas y pizzas. Síguenos en sus redes sociales de Instagram, latarantela.es, o por Facebook como La Tarantela. Cerramos espacio de menciones publicitarias. Mi querida Vero, tenemos que ir a una pausa comercial y seguimos aquí imparables. Así es. Y gracias a todos por sintonizarse desde muy temprano en esta gran transmisión de toda esta jornada electoral. Elecciones Ecuador 2023. Vamos a ver qué decidimos.